El postulado número 4 indica lo siguiente. Si tenemos dos triángulos donde presentan dos lados congruentes, como vemos ahí, y un ángulo también congruente, pero opuesto al mayor de esos dos lados conocidos. Entonces, estos dos triángulos son congruentes. Por el caso, lado, lado y ángulo opuesto al mayor de esos lados, como lo vemos acá. Para demostrar que estos dos triángulos son congruentes, basta probar que este segmento y este segmento tengan la misma medida. Y si tienen la misma medida, estos triángulos serían congruentes. Por el caso, lado, 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 o el caso, lado, ángulo, lado. Para lograr eso, vamos a utilizar el método del absurdo, que consiste en negar lo que vemos por acá. Entonces, si negamos esta proposición, vamos a tener lo siguiente, que la longitud de este segmento es diferente que la longitud de este otro segmento. Y si tenemos eso, tenemos dos posibilidades, que este segmento tenga mayor longitud que este segmento o que este segmento tenga menor longitud que este otro segmento. Vamos con el primero de ellos, cuando este segmento tiene mayor longitud que este segmento. Si este segmento tiene mayor longitud, entonces yo puedo ubicar un punto cualquiera, un punto, vamos a ponerle E, de tal manera que el segmento BE tenga la misma longitud que el segmento B'C'. Y si tienen la misma longitud, puedo ponerle una marca que indica eso, que tienen la misma longitud. Ahí lo tengo. Y luego puedo trazar el siguiente segmento. Ahora observamos el triángulo ABE y el triángulo A'B' y C'. Y esos dos triángulos son congruentes. Por el caso, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Ahora, como son congruentes, a alfa se le opone este lado que tiene una marca que vemos ahí. Entonces, a alfa en este otro triángulo se le opone este lado que debe de tener la misma marca, que indica que son congruentes estos lados. Vamos a ponerle esa marca ahí. Ahora podemos poner por acá un ángulo. Completamos un ángulo beta y puedo obtener este otro ángulo. Si sumo alfa más beta, debe ser igual a este ángulo de acá, a ese de ahí. Y también vemos acá un triángulo isósceles porque tiene dos lados congruentes. Si esos dos lados son congruentes, los ángulos de la base también son congruentes. Alfa más beta. Ahora observamos el triángulo ABC. Observamos ahora los ángulos. Este ángulo alfa y este ángulo alfa más beta. Sabemos que a mayor ángulo se le opone mayor lado. A alfa más beta se le opone este lado y a alfa se le opone este lado. Si alfa más beta es mayor que alfa, entonces este lado tiene mayor longitud que este otro lado. Vamos a concluir de esto. Entonces, el segmento AB tiene mayor longitud que el segmento AC. Y luego observamos por acá las condiciones iniciales, que nos dice que el segmento AC debe ser mayor que el segmento AB. Este segmento debe ser mayor que este otro segmento y acá tenemos algo absurdo que no puede suceder. ¿Por qué dice que este segmento es mayor que este otro segmento? Entonces, si tenemos algo absurdo por acá, esta proposición es falsa. Y ahí tenemos la primera parte. Continuamos con la segunda parte, cuando la longitud de este segmento es menor que la longitud de este otro segmento. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a prolongar el segmento BC.
prolongamos hasta un punto F, de tal manera que la longitud del segmento BF sea igual a la longitud del segmento B'C'. Si esos segmentos tienen la misma longitud, vamos a ponerle una marca a esos segmentos que indica que tienen la misma longitud. Vamos a ponerle de esa forma. Ahora voy a trazar este otro segmento. Ese segmento. Y ahora vamos a observar dos triángulos, el triángulo ABF y el triángulo A'B' y C'. Esos triángulos son congruentes por el caso lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Si a alfa se le opone este lado que tiene esta marca, en este triángulo a alfa se le opone también un lado que tiene la misma marca, que indica que son congruentes. Ahí le ponemos esa marca. Ahora, puedo poner por acá un ángulo beta y hallar este ángulo de acá. Este ángulo es igual a alfa más beta. Ponemos ahí alfa más beta. Y observamos que este triángulo es un triángulo isósceles. Por lo tanto, este ángulo también mide alfa más beta. Ahí lo tengo. Ahora observamos el triángulo ABF. A alfa se le opone este lado. A alfa más beta se le opone este lado. Sabemos que a mayor ángulo se le opone mayor lado. Por lo tanto, si alfa más beta es mayor que alfa, este lado tiene mayor medida que este otro lado. Entonces se concluye que el segmento AB tiene mayor medida que el segmento AF. Ponemos ahí AF. Pero AF tiene la misma medida que AC. Entonces, puedo ponerlo de esta manera. AB mayor que AC. Entonces, se concluye que este segmento tiene mayor longitud que este segmento que vemos por acá. Si observamos las condiciones iniciales, esto de acá es algo absurdo. Entonces, si esto es absurdo, esta proposición es falsa. Luego, tenemos por acá, la primera proposición era falsa, o la segunda proposición también es falsa. Esto es equivalente a algo falso. Luego, si esta proposición es falsa, esta proposición es verdadera. Por lo tanto, el segmento BCE tiene la misma longitud que el segmento B' y C'. Por lo tanto, los triángulos ABC y el triángulo A'B' y C' son congruentes. En el siguiente problema tenemos este gráfico y algunos datos que tenemos que completar. Entonces empezamos. Nos dicen que el cuadrilátero ABCD es un cuadrado. ABCD es un cuadrado. Entonces los lados de ese cuadrado tienen la misma medida. Vamos a ponerle una marca que indica eso. A este lado y a este otro lado. También este lado y este lado tienen la misma medida. El triángulo BEF es equilátero. BEF es equilátero. Si es equilátero, estos tres lados también tienen la misma medida. Vamos a ponerle una marca que indica eso, una marca diferente. Ahí lo tengo. Y también sabemos que estos ángulos miden 60 grados. Por acá,
Y también este ángulo que está por acá, 60 grados. Ahí lo tengo. Y el segmento BE mide 4. BE está por acá y mide 4. Vamos a ponerle 4. Si este segmento mide 4, este también. Y este también. Ahí lo tengo. Y con esos datos nos piden calcular la longitud del segmento CF. Vamos a ponerle X. Y ahí lo tengo. Ahora observamos la figura y vemos dos triángulos. El triángulo BAE y el triángulo BCF. Esos triángulos son congruentes. Vamos a ponerlo por acá. El triángulo BAE es congruente con el triángulo BCF. Ahí lo tenemos. Por el caso, lado, lado y el ángulo opuesto al mayor de esos lados. En esta parte es igual, lado, lado y el ángulo opuesto al mayor de esos lados. Sabemos que en un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el lado que tiene mayor longitud. Por lo tanto, ese ángulo se opone a este lado y este lado es mayor en longitud que el otro lado que es conocido. Entonces estamos en el caso lado, 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 lado y ángulo opuesto al mayor de esos lados. Ahí lo tenemos. Ahora, si le pongo por acá un ángulo alfa, ese alfa está entre estos dos lados conocidos. En el otro triángulo, este ángulo también debe ser alfa porque está entre estos dos lados conocidos. Ahí lo tenemos. Ahora, sabemos que alfa más 60 más alfa es 90. Y si tenemos 60 por acá, entonces alfa más alfa es 2 alfa. Eso debe ser igual a 30 grados. De aquí obtenemos alfa que es 15 grados. Eso lo podemos poner por acá. 15 grados por ahí. Ahora observamos este triángulo, es un triángulo rectángulo y notable. Ahora hay que recordar el triángulo notable de 15 grados y 75 grados. Los lados tienen una relación y es esta. Es como 4a. El que se le opone a 15, este lado mide raíz de 6 menos raíz de 2 multiplicado por esa constante. Y el otro lado mide eso de ahí. Ahora, si decimos que esta hipotenusa, como vemos acá, que mide 4, si esto es 4, entonces A debe ser 1. Si 4A es 4, A mide 1. Y a nosotros nos piden esta longitud. Y eso sería el que se le opone a 15 grados. A 15 grados. El que se le opone a 15 grados lo tenemos por acá. Si A es 1, ya tenemos la respuesta. Entonces, X debe ser igual a raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2.